Muy bien, entonces, comentaba, bueno, el objetivo del taller pues, es revisar funciones básicas del software, de Origin y de FITIC, software de tratamiento de datos, específicamente aplicaciones en el manejo de datos de caracterización de materiales. Es decir, el taller va a estar como que un poco, digamos, enfocado hacia el tratamiento de resultados de técnicas que comúnmente trabajamos. Como mencioné hace un momento, en el caso de FITIC y también en Origin, vamos a ver, por ejemplo, bueno, de mostrarles algunos ejemplos o algunos, pues, aplicaciones, ¿no? Y enfocado justamente en cosas que pues, nosotros habitualmente trabajamos, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría platicarles o, bueno, exponerles que si ustedes tienen alguna inquietud o tienen alguna aplicación en particular que quisieran o algo que les llame la atención, igual lo pueden compartir, me pueden escribir. Bueno, perdón, no les puse ahí al principio de la diapositiva anterior. Está mi correo electrónico, igual cualquier comentario o duda que tengan al respecto, pues lo pueden hacer a través del correo. Y bueno, retomando lo que les estaba diciendo, si tienen alguna inquietud, no sé, tratar algún tipo específico de resultados o que les cause problema o algo, pues bueno, también lo pueden hacer a través del correo, ¿no? Entonces, también un poquito esa es la idea, ¿no? Así como hice yo esta colección de resultados para mostrarles estos ejemplos, pues también, si ustedes quieren ahí aportar algún ejemplo, pues también, pues es bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente les pongo aquí el contenido propuesto. Son estas tres, digamos, como tres categorías o tres bloques que yo, pues más o menos armé. Pero bueno, no quiere decir que solo sean las tres, sean tres sesiones. Vamos a hacer cuatro sesiones y a lo mejor en la dos nos alargamos un poquito. Pero básicamente estas tres son las cosas que yo quiero abarcar o platicar con ustedes. La primera son funciones básicas, funciones que, pues bueno, con las que comenzamos a trabajar. Eh, la presentación de los resultados y un poquito aspectos de formato, que muchas veces pues, es importante también hablar sobre eso, porque siempre que hacemos una gráfica, que mostramos un resultado, pues la intención es, pues obviamente, dar a conocer nuestros resultados. Entonces, muchas veces, cuando tenemos muchos, por ejemplo, muchos espectros o muchas curvas dentro de una gráfica, a veces se pierde un poquito y no queda clara esa intención que queremos expresar, ¿no? Entonces, también un aspecto de formato, pues es, pues, darle ahí una manita de gato, sobre todo, pues porque lo que siempre, bueno, lo que yo digo siempre es que una gráfica en un cartel, en una presentación, en la tesis, pues siempre es con una intención, ¿no? Es demostrar algo que estamos haciendo, ¿no? Si estamos haciendo, por ejemplo, un experimento con diferentes variables, pues mostrar el efecto del cambio de una variable en nuestro experimento, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito hablarles acerca de esto del formato y Origin, pues bueno, tiene varias herramientas para este aspecto, ¿no? Gráficas apiladas uno, le llamo gráficas apiladas uno porque vamos a ver dos formas de apilar gráficas dependiendo un poquito del tipo de gráficas que estamos trabajando. Gráficas apiladas uno pues es un método relativamente sencillo, pero que bueno, detrás tiene una herramienta que es muy importante en Ori, ¿no? Y por último, la exportación de resultados, que también, pues bueno, tiene que ver con esto del formato, ¿no? Aquí, bueno, les quiero compartir algunos conceptos de la exportación de los resultados. Normalmente estamos acostumbrados nada más como a copiar y pegar, pero resulta que Origin nos da opciones para exportar en diferentes formatos y podemos utilizarlo, por ejemplo, para, repito, ¿no? Los carteles o una presentación o en la tesis. Entonces, bueno, el segundo bloque son básicamente trabajar con capas, que es otra herramienta muy importante y que es muy útil para trabajar con resultados, estar trabajando con capas. Hay diferentes formas de trabajar con capas. Entonces, aquí les pongo yo básicamente dos, las capas sobrepuestas, sobreponer capas, y gráficas apiladas 2, que es, bueno, con esta herramienta de trabajos en capas se puede hacer también esto de apilar gráficas, ¿no? Igual lo vamos a revisar. Y por último, gráficas o representaciones de tres variables, que también es una herramienta que a veces nos puede llegar a utilizar, ¿no? Muchas veces trabajamos únicamente con dos variables, pero puede llegar a ser el caso de que trabajemos con tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser el caso de un diagrama de fases ternario, por ejemplo, no sé si haya por aquí colegas que trabajen con ese tipo de cosas, pero podría ser, ¿no? Un ejemplo de un diagrama de fases ternario, pues es una representación, una gráfica de tres variables, ¿no? Y por último, el tercer bloque, pues es una función, una herramienta que también pues muy, bueno, considero yo que es muy interesante. A mí me ha salvado muchas veces, o bueno, la he utilizado mucho, que es la función de digitalización. Muchas veces nos encontramos con un artículo, sobre todo artículos viejitos,
que traen una gráfica con, no sé, con algo que nos interesa, ¿no? Un espectro, una cinética o algo así. Y entonces, pues necesitamos, pues, tomar esos datos. Entonces, Origin nos da esta función de digitalización, es decir, convertir una imagen en datos, ¿no? Entonces, podríamos, por ejemplo, comparar una cinética que hacemos nosotros con una cinética reportada y ya podemos hacer los dos en la misma gráfica, ¿no? A través de esta función. El ajuste de curvas, que igual es una herramienta que utilizamos mucho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hablando de cinética, ¿no? Estamos haciendo una cinética química y queremos, pues, saber si es de primera orden, segundo orden, etcétera, pues lo hacemos a través de un ajuste de los datos experimentales, ¿no? Entonces, existe, pues, el ajuste lineal, que es el más sencillo, que normalmente es el que preferimos, justamente porque es más sencillo, pero resulta que hay veces que tenemos, pues, otro tipo de ajustes, ¿no? Entonces, Origin nos da las herramientas para hacer diferentes tipos de ajustes. Trae incorporados diferentes funciones y también nos da la posibilidad de nosotros mismos definir nuestras propias funciones, ¿no? Entonces, eso es un poquito latoso y es así como más, más para estarle ahí batallando, pero bueno, vamos a verlo y igual encuentran una aplicación de esta herramienta. Y por último, pues es la parte de FITIC, que como les comentaba al principio, está hecho para tratamiento de datos, de técnicas de caracterización de materiales. La interfaz no, es un poquito más sencilla que la de Origin, pero es un software pues bastante completo que nos puede servir para diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales son esos los tres bloques. Como les comentaba hace un momento, a lo mejor en la 2 lo alargamos un poquito y abarca pues 2 sesiones, ¿no? Pero pues bueno, ahí lo iremos viendo, ¿sale? Entonces, en función de esto, pues vamos a comenzar a trabajar. Cualquier pues duda, comentario, alguna cuestión, algo que no escuche o se me empiece a cortar la voz o algo así, pues igual lo pueden compartir por el chat. Alguna duda o algo que se les haya pasado, igual estaremos aquí al pendiente del chat, ¿vale? Entonces, dejo de compartir esta pantalla. Y paso a la que sigue. No sé si ahí se ve, si se ve. Sí, gracias, gracias. Ok, bueno, entonces, vamos a comenzar entonces. Pues voy a ir algunas cosas ya las tengo aquí como, pues ya como armadas, pero bueno, también la idea pues era ir armando con ustedes algunos de estos archivos. Entonces, en cada una de estas sesiones, yo he generado un archivo para cada una de estas sesiones, donde vamos a ir visualizando pues algunas de las herramientas que quiero platicarles. Entonces, vamos a comenzar con este primer archivo. Entonces, bueno, lo primero que quería platicar con ustedes, pues, es la herramienta de importar archivos. Yo sé que a lo mejor son así como muy básico, pero a veces pues hay ciertos archivos que nos pueden llegar a causar problemas, nos pueden llegar a causar conflicto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en la parte superior, donde estoy, no sé si se vea que estoy moviendo el cursor. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, en Zoom no sé si lo están viendo, que se mueve el cursor. Gracias. Ok, bueno, tenemos, pues aquí arriba tenemos pues todas las opciones de herramientas. Estas opciones, algo que es muy importante, estas opciones van a cambiar dependiendo del tipo de área de trabajo que estemos utilizando. En Origin podemos tener, por ejemplo, un libro de trabajo, eh, unas hojitas como son las que mostramos aquí, y entonces aquí arriba nos van a dar diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, herramientas sobre las columnas, herramientas de la hoja de trabajo, etcétera. Pero si nosotros cambiamos a otra área de trabajo, por ejemplo, una gráfica, voy a cambiar aquí esta gráfica, vean cómo aquí arriba cambiaron las opciones, ¿no? Tenemos ahora en lugar de columnas, tenemos gráficas, tenemos una opción de datos, análisis, etcétera, ¿sale? Entonces, esto es muy importante porque muchas veces se nos llega a perder una herramienta, ¿no? O sea, estamos buscando dónde era. Bueno, hay veces que las herramientas cambian cuando cambiamos el área de trabajo. Entonces, básicamente vamos a trabajar aquí en el taller con dos áreas de trabajo diferentes, que son las hojas de datos, que son las que les mostraba ahorita, ¿no? Las típicas con las que trabajamos, y las gráficas, ¿vale?
Entonces, vamos a hablar un poquito ahí sobre un par más, pero bueno, básicamente vamos a trabajar con estas dos. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra hoja. Normalmente cuando abrimos Origin, pues nos abre por default, nos abre una hoja de trabajo como es esta. Y entonces vamos a empezar con la herramienta de importación de datos. Para importar los datos nos vamos aquí a Archivo, File, y está la opción Importar. Pues esta es la herramienta con la que vamos a extraer los datos de los archivos, por ejemplo, no sé, de un espectro de UV visible, un espectro de fluorescencia, un difractograma, etcétera, ¿no? Eh, puede sonar así como obvio, pero fíjense que aquí tenemos tres opciones, ¿sale? Esas básicamente son las tres opciones que vamos a utilizar. Aquí abajo existen otras opciones, pero estas son agregados como en las últimas versiones de Origin. Anteriormente, en versiones anteriores de Origin, solamente teníamos estas tres, entonces, pero son las que podemos trabajar, ¿no? Las otras, pues ya ahora ya son más, bueno, ya tenemos ahora estas opciones, pero están también englobadas dentro de las primeras tres, ¿no? Entonces, en resumen, con las primeras tres tenemos para trabajar. Entonces, vamos a empezar. Les quiero mostrar muy rápidamente estas tres opciones. Vamos a empezar con la primera, esta que es un single ASCII. Básicamente, casi cualquier resultado, ¿no? De infrarrojo, de UV, rayos X, etcétera, van a venir justamente en este formato. Aquí dice ASCII, pero ya actualmente casi cualquier archivo vamos a poderlo abrir con esta opción. ¿Sale? Entonces le damos y fíjense, por ejemplo, aquí en esta carpeta pues yo puse diferentes ejemplos. Entonces voy a tomar como ejemplo este primero, este que dice aquí, este que está aquí, ¿no? Este archivo. Entonces únicamente, bueno, les puse este archivo porque tiene una extensión media extraña. Si ustedes se fijan, bueno, tiene el nombre del archivo, 2 mililitros, no sé qué, punto master punto absorbance. Es porque este archivo proviene de un espectro de absorción UV y el equipo devuelve este archivo así como está, con esa extensión, que es una extensión así como que parece como rara, ¿no? Pero Origin ya lo puede, digamos, como que leer en automático, entonces no hay problema. Solamente lo seleccionamos, le damos a abrir y vean que automáticamente nos devuelve pues ya los resultados ya arreglados en dos columnas, ¿no? En espectroscopía de absorción UV visible, pues tenemos dos columnas. La primera columna corresponde con la longitud de onda y la segunda con la absorbancia, ¿no? Entonces ya solito Orin ya nos hizo ese trabajo. Anteriormente sí había archivos que Origin no leía o que le costaba trabajo y había que utilizar la otra herramienta. ¿Vale? Entonces, con esta herramienta es súper sencillo, nada más se fijan, vamos a archivo, importar, single ASCII, seleccionamos el archivo y listo, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer. De hecho, fíjense, en esta carpeta tengo archivos como este, como el que les mostré, que es Master Absorbance. Tengo también un archivo .dat y un archivo .txt. Entonces vean que todos los archivos los puede abrir con esta herramienta, ¿no? Ya no le causa conflicto, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver otra herramienta rápidamente. Vamos aquí otra vez a archivo, importar, y ahora les quiero mostrar el mago de la importación, bueno, el Import Wizard. Le damos clic. Esta es una herramienta cuando nosotros tenemos un archivo así medio extraño, medio raro, que pues Origin no puede leer con facilidad. Si fuera el caso de que con la herramienta anterior no lograron extraer los datos, bueno, con esta es probable que sí lo lleguen a hacer. Fíjense que hay muchos equipos, sobre todo equipos pues ya un poquito viejitos, que devuelven el archivo, pero bueno, cada desarrollador del software, de los equipos de las técnicas, pues como que utiliza diferentes delimitadores, es decir, un carácter que nos ayuda a diferenciar cuáles son las variables, por ejemplo, cuál es la longitud de onda y cuál es la absorbancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cada desarrollador, pues, ponía su carácter. Hay quien le pone comas, hay quien le pone espacios, hay quien le pone tabulaciones. Entonces, eso es lo que a veces confunde al programa. Entonces, para eso utilizamos esta herramienta, el Wizard. Y entonces, fíjense, aquí nos dice qué tipo de datos tienes. Tienes un ASCII, tienes un archivo con datos binarios, estos son los TXT, o algún otro definido por el usuario. En este caso vamos a dejar como ASCII, que es como el todoterreno, ¿vale? Si ustedes no saben cuál de estos tres utilizar, utilicen ASCII, es como, repito, es como el todoterreno, ¿no? Entonces, para casi cualquier tipo de archivo pueden utilizar esta extensión.
Luego se van a la parte de abajo que nos dice archivo, ¿no? Entonces aquí nos pide el archivo que quieres que lea, ¿no? O sea, dime cuál es el archivo que quieres que lea. Y entonces se van a esta parte donde están los puntitos suspensivos, le dan clic y les va a abrir la ventana. Voy a seleccionar el mismo archivo, ¿vale? 2 mililitros, punto 0001, ¿no? Entonces, lo selecciono, le doy agregar, ahí, le doy agregar y le doy OK, ¿vale? De la parte de aquí abajo ya no vamos a mover nada, es pues un poquito como del formato de cómo queremos devolverlo, pero con estas opciones que están aquí por default es más que suficiente. Aquí abajo nos dice que si queremos reemplazar los datos existentes, porque como les comentaba hace rato, muchas veces hay archivos que le cuesta trabajo a Origin leerlos, entonces si le damos con la primera herramienta que les mostré, normalmente nos devuelve así un montón de caracteres raros o no bien organizados. Entonces con esta segunda herramienta, con el wizard, lo podemos hacer y le decimos, dejamos abierta esta opción, bueno, dejamos seleccionada esta opción para que reemplace los datos con este nuevo intento que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, entonces le damos siguiente, next. Y fíjense, aquí nos muestra, aquí abre o da una vista previa de lo que Origin encuentra dentro del archivo. Esto es lo que pasa con muchos datos, con muchos archivos, repito, sobre todo de equipos viejitos, o bueno, en realidad en general de los equipos. Hay muchos equipos que en el archivo donde están los datos de su resultado, también nos incluye otros datos, como por ejemplo la marca del equipo, las condiciones de la medición, la fecha, no sé, el nombre del equipo, del software, etcétera. Entonces, justamente les puse este ejemplo porque este equipo justamente hace eso. Fíjense, todos estos datos, pues son datos de las condiciones en las que se hizo la medición, pero pues que al final de cuentas para presentar los resultados, pues de momento no nos sirven, ¿sale? Entonces, Origin lo organiza, fíjense, por líneas, ¿no? Aquí en la columna, en la primera columna de la izquierda, están numeradas las columnas, perdón, los renglones. En la primera columna están enumerados los renglones. Y entonces aquí arriba nos da pues ciertas opciones para decirle a Origin qué significan cada una de estas líneas. Entonces fíjense, la primera cajita que está aquí nos dice cuál es el número de líneas que forman el encabezado del documento, ¿sale? El encabezado es todos los datos que no nos sirven, ¿sale? O sea, no son los resultados, sino lo que les decía, los datos del equipo, las condiciones de medición, etcétera. Entonces, miren, aquí yo le puse 38, o bueno, se quedó 38 porque miren, eh, nos marca en negro todas las posiciones hasta la línea 38. Después de la línea 38, de la 39 en adelante, se muestran en gris, ¿no? Esto lo que quiere decir, o lo que le estamos tratando de decir a Origin, es que solo va a leer de la 39 para adelante, ¿vale? Entonces vamos a modificarlo. Si ustedes se fijan, los datos de la medición empiezan aquí. De hecho el archivo nos dice, ¿no? Nos dice, mira, aquí empiezan los datos espectrales, ¿no? En la 19. Entonces empiezan en la 20. Entonces aquí arriba le vamos a dar que empiece desde la 20. Desde la 19. Ahí está. ¿Sí se fijaron? Entonces ahora en gris marca de la 20 en adelante. Y la 19, de la 1 a la 19, lo marca en negro. Es decir, eso lo va a descartar y nos va a dejar solamente los datos que están en gris. Algunos equipos, por ejemplo, los equipos de difracción de rayos X, nos dicen, esta primera columna significa, por ejemplo, 2 teta, y esta segunda columna significa intensidad. Entonces, este no fue el caso, este equipo no hace eso, este es un equipo de V, no hace eso. Pero si lo hiciera, aquí abajo tenemos estas opciones. Fíjense, esto que dice short names y long names significa los nombres de las variables, ¿no? Entonces, si aquí nos dijera, mira, esta columna es la longitud de onda y esta segunda columna es la absorbancia, aquí podríamos darles esa opción, ¿vale? Pero en este caso no aparece esta opción, ¿vale? Únicamente lo que vamos a hacer es decirle cuáles son los datos que no necesitamos, ¿no? De la 19 para atrás, y cuáles sí necesitamos, ¿no? Para todos los que están después de la 20. ¿Ok? Bueno, entonces le damos siguiente. Y aquí nos dice, bueno, ya me dijiste cuáles son las líneas que no sirven, ¿no? Bueno, que no vamos a ocupar. Ahora, ¿cuáles son los delimitadores? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Algunos lo delimitan por comas, otros por espacios y otros por tabulaciones. Entonces,
De todas estas opciones que nos da Origin, vamos a seleccionar la primera, que es especificar dónde están las variables y cuáles son los delimitadores. Entonces seleccionamos esta opción. Bueno, aquí ya estaba seleccionada, la seleccionamos, le damos siguiente. Aquí nos muestra lo que va a quitar, ¿vale? Si se fijan, esto es todo lo que quitamos hace rato. Entonces, bueno, aquí no le muevo nada, aquí nada más le damos siguiente. Aquí son los datos que va, el nombre que le va a asignar a la hoja de trabajo, ¿no? Entonces, yo siempre le dejo esta opción, ¿no? Que al nombre de la hoja le ponga el nombre del archivo, porque de esa forma, pues me puedo acordar, ¿no? Me puedo acordar, que el archivo era 2 mililitros 001. Entonces, en Origin, mi hoja va a tener también ese nombre. Entonces, eso ya es a gusto del cliente, ¿no? Yo lo hago para que no se me olvide, ¿no? Entonces, igual, si ustedes quieren cambiarle el nombre, lo pueden hacer. Pero yo les recomiendo que dejen, así como está, Origin lo pone por default, ¿vale? Pone a la hoja, le pone el nombre del archivo. Entonces, creo que así es bastante útil. Le damos siguiente. Y fíjense, aquí Origin ya, con todas estas opciones que le dimos, ya detectó o ya nos está diciendo que va a generar dos columnas. La columna A con estos datos que corresponden con los datos de longitud de onda y la columna B que corresponden con los datos de absorbancia. Entonces, él ya solito lo hizo, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando no lo hace? Bueno, aquí arriba tenemos la opción del delimitador, ¿vale? Está activa la función del delimitador porque nosotros le dijimos que le íbamos a decir quién iba a ser ese carácter delimitador, ¿no? Entonces, aquí por default, fíjense, ya está utilizando una tabulación o un espacio, ¿no? Repito, hay archivos que están separados, ¿no? Que separan sus variables por una tabulación o bien un espacio, o a veces por una coma, o a veces por un punto y coma, ¿vale? Entonces, todas esas opciones están aquí, ¿no? Tabulación, perdón, o espacio, solo tabulación, coma, punto y coma, espacio, y ustedes pueden definir otro, ¿no? Supongamos que algún día les cae un archivo así súper rarísimo, que el delimitador es, no sé, el arroba, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, ustedes le pueden decir a Origin, mira, la arroba va a funcionar para separar una variable de la otra, ¿no? Supongamos, ¿no? Es un caso muy, muy raro, ¿no? Normalmente siempre son o espacios, o tabulaciones, o comas, ¿no? Son como los caracteres delimitadores más utilizados. Y entonces, con esta opción activa, vean que ya Ori ya puso las dos columnas, pues ya nomás le damos siguiente. Esto es como una vista previa, ¿no? De cómo van a quedar. Entonces prácticamente le pueden dar aquí en finalizar. Y bueno, aquí esto ya estaba. Bueno, como fue el mismo archivo, pues no se vio ningún cambio, ¿no? Pero bueno, esta herramienta la pueden utilizar cuando ustedes, repito, tengan un archivo así súper raro que Origin no pueda detectar de forma automática con la primera opción que les di. Entonces, bueno, ya tenemos nuestros datos, perdón, y también, si ustedes se fijan, bueno, se fijaron, vamos aquí a archivo, importar, vamos con el wizard, aquí en los puntitos. Si ustedes se fijaron, hubo esta ventanita donde no decían únicamente abrir, sino que había esta opción que se llama agregar archivos, porque resulta que ustedes pueden hacer esto mismo, pero con varios archivos. Es decir, supongamos, como es el caso de aquí, que tienen varios espectros de una muestra, ¿no? O sea, por ejemplo, fueron siguiendo esta muestra en el tiempo, ¿no? Entonces tienen todos los archivos de cada medición que hicieron, ¿no? Entonces, no es necesario hacer este proceso uno por uno, sino que con esta ventanita pueden hacer este mismo proceso para varios archivos, ¿no? Supongamos que tienen el 2, ¿no? Pues le damos aquí en agregar, seleccionamos el 3, le damos en agregar y seleccionamos el 4, ¿no? Le damos aquí agregar. Ya que pusieron todos los archivos, ¿no? Que midieron, pues le dan OK. Y pues ya nada más cosa de repetir lo que habíamos hecho, ¿no? De hecho, se quedan aquí esas opciones, ¿no? Se queda el 19. Y entonces va a ser esto mismo para todos los archivos. Entonces ya no va a ser necesario hacerlo uno por uno. Esa es una gran ventaja de esta herramienta. Si ustedes tuvieran varios espectros con esas mismas características, ¿no? O sea, que provienen del mismo equipo, etcétera. Entonces pues ya nada más lo hacen una vez, ¿no? Y ya lo pueden hacer para todos los archivos que quieran, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya
pues ya ahí se ahorran un poquito de tiempo, ¿no? En estar importando esos archivos. Entonces, fíjense, miren, aquí ya me importó estos resultados, ¿no? Ya voy a ir aquí a un lado, fíjense, aquí están ya todos, ¿no? El 002, el 001, el 002, 03, 04. Y ya solitos, ¿sale? Entonces los importé todos de un jalón, ¿no? Entonces esto les puede ayudar para ahorrar un poquito de tiempo, ¿no? Nada más que tengan cuidado, ¿no? No se vayan a hacer bolas con los nombres de los archivos, ¿sale? Y bueno, por último tenemos la opción, esto voy a abrir otra hojita, la opción de importar múltiples, ¿no? Múltiple ASCII. Esta se parece, es como una combinación de las dos anteriores, ¿no? Múltiple ASCII significa que es un archivo que ustedes pueden jalar, ¿no? Que ya viene en un formato TXT o en un formato .dat, y ya automáticamente Origin va a jalar los datos. Ya no tienen que hacer todo esto de las columnas y todo eso y definirle quién es el carácter delimitador, etcétera, ¿no? Entonces ya no lo van a hacer. Pero la ventaja de esto es que tiene otra vez esta opción de agregar archivos. Entonces ustedes pueden importar múltiples archivos al mismo tiempo, ¿no? Entonces otra vez es como una combinación de las dos anteriores, ¿no? Entonces pueden seleccionar, por ejemplo, el 6, que dejé pendiente, el 7, le doy a agregar y le doy OK. Me abre esta ventanita que pues, básicamente es cómo va a acomodar los archivos, pero ahí no hay que moverle nada, ¿no? Origin automáticamente hace todo. Le dan OK y ya me importó los otros dos archivos, ¿vale? Entonces, si ustedes, repito, tuvieran muchos archivos con las mismas características y los quieren importar de un solo jalón, lo pueden hacer así con esta herramienta, ¿no? De Multiple ASCII. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Multiple ASCII y el Wizard? Bueno, la diferencia importante es que Multiple ASCII, como no le estamos quitando las columnas que no nos sirven, fíjense, aquí puso todos esos datos que le quitamos con la opción anterior, ¿no? Entonces, estos datos pues en realidad no nos sirven ahorita, ¿no? A lo mejor si quisiéramos reportar las condiciones de medición, pues a lo mejor sí, pero ahorita para esto no nos sirven. Entonces, esa es, digamos, la diferencia y un poquito la desventaja de la opción de múltiple ASCII. Entonces, esto pues lo pueden borrar, ¿no? O sea, pueden hacerlo con la opción múltiple ASCII y esto pues ya nada más lo borran y listo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero, o si ustedes quieren hacerlo de forma más ordenada y más limpia desde el principio, pues lo pueden hacer con el wizard. O bien, si tienen un archivo con un formato ahí extraño, que Origin no pueda leer de forma automática, ni con simple ni con múltiple ASCII, pues lo hacen con el wizard, ¿sale? Pero bueno, son tres formas de importar los datos, ¿sale? Bueno, entonces, ya importamos nuestros datos, ya tenemos aquí nuestra hojita con datos. Y ahora otra característica que les quería yo platicar sobre las áreas de trabajo es justamente en el panel izquierdo. En el panel izquierdo tenemos esta opción, ¿sale? Tenemos estas dos ventanitas. Aquí, dependiendo de la versión que tengan, en versiones anteriores, 2008 o para atrás, estas ventanitas están fijas. Y de 2015, que es la que yo tengo para adelante, he visto que ya están, se ocultan automáticamente. Es decir, si yo quito el cursor de la pantalla, se esconden. No sé. Perdón, es que aquí me salió una notificación. Entonces, bueno, miren, una opción que a veces siento yo que es poco explorada en los proyectos de Origin, bueno, en los archivos de Origin, es este sistema que tiene de carpetas, ¿no? Entonces, aquí mi archivo se llama ejemplo 1. Y Origin automáticamente va generando carpetas o folders, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir administrando, podemos ir guardando en distintos folders, pues diferentes archivos, ya sean hojas de datos o gráficas. Y Origin las va a trabajar de forma independiente o bien de forma global, ahí como nosotros querramos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un experimento, estoy haciendo una síntesis de un material y voy a hacerle el seguimiento por rayos X, supongamos, ¿no? Entonces, hice una síntesis, obtengo rayos X, pero resulta que no me salió, entonces quiero, pues, modificar esa síntesis, pero es lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo experimento, ¿no? Y nada más, pues, bueno, lo voy a dejar más tiempo, por decir algo, ¿no? Lo voy a cambiar el reactivo, entonces, pero todo es sobre la síntesis del mismo material. Entonces, en Origin podría yo generar diferentes folders, ¿no? De mis diferentes intentos, ¿no? Entonces, para que no tenga yo 10,000 archivos, puedo tener nada más un archivo, ¿no? Que se llame rayos X de mi material
Y ahí puedo yo ir acumulando pues, los diferentes intentos que voy haciendo. Digo, es una opción, ¿no? Es una opción. Si prefieren hacer para cada síntesis un archivo, pues también está bien, ¿no? Ahí ya depende de cómo se organiza cada quien. Pero es una opción que tiene origen que a veces es un poquito, repito, un poquito poco explorada. Entonces tenemos aquí este sistema de folders. Entonces, este iconito del folder, de carpeta, es el icono del proyecto o del archivo, digamos, general. Entonces, con clic derecho, fíjense, podemos buscar un archivo en particular, una hoja de datos, una gráfica, etcétera. Y la opción que yo les quiero mostrar es esta de nuevo folder o nueva carpeta, ¿vale? Entonces ahí le pongo nueva carpeta y aquí puedo ir guardando yo, puedo ir coleccionando hojas de datos o gráficas o lo que sea, ¿no? De forma anidada, por así decirlo, ¿no? Entonces, puedo yo aquí tener toda la colección, por ejemplo, repito, de todos mis rayos X de esa síntesis o de ese material. Si estoy trabajando con varios materiales, bueno, aquí pongo todos los rayos X de ese material. Entonces, esa es una opción. De hecho, aquí para el taller, justamente lo que hice fue ir poniendo diferentes ejemplos, pues en cada una de estas carpetas, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ustedes podrían trabajar con estas opciones de las carpetas. Entonces, bueno, perdón, se me estaba escapando. Les quería mostrar con la herramienta de importar. Perdón, se me estaba escapando. Miren, les traje un ejemplo de un archivo así medio extraño. Entonces perdónenme, voy a regresar un poquito a esto de la importación de datos. Voy a utilizar otra vez el wizard. Eh, lo que voy a importar ahora son los datos de lo que se conoce como una ficha cristalográfica. Cuando trabajamos, por ejemplo, con difracción de rayos X, a veces lo que hacemos es pues compararlo con la ficha cristalográfica, ¿no? Para saber si tenemos o no tenemos el material en cuestión. Entonces, miren, la ficha que quiero yo mostrarles ahorita es esta, es la ficha correspondiente con la plata. Entonces, es un archivo TXT. Sin embargo, no es un archivo raro, no es una extensión rara. Sin embargo, la forma en la que está organizada la información dentro del archivo es medio complicada. Entonces, si utilizáramos el Simple ASCII, nos va a devolver un montón de caracteres ahí todos regados, feos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el wizard para trabajar con este archivo, pues, medio raro, ¿sale? Entonces, vamos a agregarlo, agregamos archivo, le damos OK, le damos siguiente, y miren, ¿no? Normalmente las fichas cristalográficas tienen esta cara, no sé si se alcanza a ver, a apreciar en la pantalla, pues tenemos un montón de datos, ¿no? Por ejemplo, el nombre, el número de la tarjeta, ¿no? La base de datos de donde la sacamos, este, todas las características de la tarjeta. Voy a bajar un poquito la pantalla para que se vea, bueno, la ventanita. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos interesan de una tarjeta cuando vamos a presentar resultados de difracción de rayos X? Pues nos interesa la posición en 2θ y la intensidad, ¿no? Porque es lo que queremos comparar con nuestro difractograma experimental, ¿no? Entonces, vean que tenemos aquí un montón de datos y hay muchos de ellos que ahorita de momento no nos sirven. Entonces, vamos a aplicar lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, fíjense, todos estos son datos, ¿no? De la ficha. Entonces, voy a bajar. Los datos que realmente, bueno, de momento nos interesan, comienzan en la columna, perdón, en la fila 39. Aquí está, ¿vale? El primer dato, bueno, para los que no lo tengan ahorita a la mano, el primer dato, la primera columna son distancias interplanares y la segunda columna corresponde con intensidad. ¿Vale? Entonces son los dos datos que nos interesan. Entonces regresamos y le decimos que el encabezado, aquí desactivé esta opción porque nos decía que determinar automáticamente quién es el encabezado. Ahorita no nos servía eso, entonces hay que desactivar esa opción. Y fíjense, todo el encabezado va a ser desde la línea 1 hasta la línea 38. Entonces aquí le vamos a poner 38, ¿no? Entonces vean, marcó en negro todo lo que no vamos a utilizar, ¿no? Lo que formaría el encabezado. Y luego vienen otros colores que hace rato no aparecieron, ¿no? El azul es el long name. ¿Se acuerdan? Les decía, hay archivos que dicen, mira, esta columna significa esto, esta columna significa lo otro. Pero en este caso, aunque se activó esa opción, pues no tiene sentido, ¿no? Vean que en azul nos dice que el long name es 2.35, ¿no? Eso no nos sirve, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, le damos clic en esta flechita y le decimos que no hay,
que no existe una línea que nos diga quién es el long name o el nombre de la variable, ¿vale? Entonces, le ponemos que ninguno. Luego, el verde son las unidades. También hay equipos que nos dicen, ah, mira, esta columna es absorbancia, ¿no? Y las unidades son unidades arbitrarias, ¿no? O es longitud de onda y las unidades son nanómetros, ¿no? Entonces, hay equipos que sí lo hacen. En este ejemplo, no es el caso, entonces también la vamos a desactivar. También decimos que no, que ninguno, ¿no? Que no hay. Y por último, los comentarios. Los comentarios, pues, son notas que tenemos ahí en el archivo, pero pues de momento no las utilizamos, entonces también la quitamos, ¿verdad? Entonces, no, nada. Y, bueno, bueno, si ustedes se fijan, se puso como en verde, como en color, como, no sé si alcanzan a ver, verde cafecito. Son las subencabezados, pero en este caso, pues tampoco, ¿no? Generalmente no utilizamos esta opción, entonces también la desactivamos, decimos que no hay subencabezados. Y fíjense, ya nos quedó todo en negro y gris, como hace un momento, ¿no? En negro es lo que va a descartar y gris es lo que va a guardar en la hoja de datos, ¿no? Entonces le damos siguiente. Activamos la opción de especificar la locación de las variables, o sea, dónde están las variables y cuáles son los delimitadores. Le damos siguiente, siguiente, siguiente. Y miren, aquí está como desorganizado, ¿no? O sea, en la columna A están los datos y estas cosas raras como al final, y la columna B está vacía. Esto es porque no le estamos especificando bien quién es el delimitador. Entonces vamos a activar como delimitador el espacio. ¿Sí? Entonces activamos aquí la opción de espacio. Y miren, ahora ya solamente dejó una columna. ¿Sí? Entonces, el delimitador no es el espacio. Vamos a intentarlo con la tabulación. Con la tabulación tampoco. Y entonces ahora activamos esta segunda opción, ¿sale? La tabulación y o espacio, ¿sale? Entonces, fíjense, pueden tener la tabulación solita o el espacio solito como delimitadores, pero el mismo archivo les va a ir diciendo, esta vista previa que tienen aquí abajo les va a ir diciendo, ¿no? Si se fijaron que cuando puse espacio solito o tabulación solita, pues hacía cosas raras, ¿no? O sea, solamente generaba una columna o ponía datos como fuera de lugar, ¿no? Entonces, al activar esta opción, solito Origin me genera, me da la vista previa, me dice, mira, con esa opción que me diste, te voy a devolver esto, ¿no? Y ya vemos nosotros si sí o no, ¿no? Entonces, en este caso nos va a devolver 1, 2, 3, 4, 5 columnas con estos datos, ¿vale? Hay datos que sobran, pero bueno, ya va a ser lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, le damos aquí en finalizar, le voy a dar directamente a finalizar. Y fíjense, ¿no? Aquí pues nos dio esta primera columna, la columna A, que son las distancias interplanares. Entonces, aquí arriba, voy a aprovechar también para darles esta característica. Aquí arriba tenemos diferentes opciones. La primera, esta que está en amarillo, es el nombre de esta columna, el nombre de la variable que estamos representando en esa columna. En este caso es distancia interplanar. Yo le voy a poner de HKL, ¿no? La distancia interplanar. Luego abajo nos da la opción de unidades, ¿no? Esta es una característica de las versiones nuevas de Origin. Entonces vamos a utilizarla. Esta sería nanómetros. ¿Vale? La distancia, perdón, angstrom. Las distancias interplanares normalmente están en angstrom. Y la siguiente columna es intensidad. Entonces, voy a poner int de intensidad. Procuren utilizar un nombre relativamente largo. No nombres con una sola letra, porque luego también le causa conflicto a Origin. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo int de intensidad, sin unidades, y estas son las dos columnas que nos van a servir. Todas las demás columnas no nos sirven, ¿vale? Todo esto que está aquí proviene de la ficha, vienen en los datos de la ficha fotográfica, pero no nos sirven. ¿Cómo nos deshacemos de estos datos que no nos sirven? Vamos a la parte superior, donde están los nombres de las columnas, y cuando yo me paro sobre una columna, vean que el cursor cambia a una flechita negra que apunta hacia abajo, ¿vale? Este cursor indica que va a seleccionar toda la columna de un solo golpe, ¿vale? Entonces voy a seleccionar todas las columnas, dando clic y arrastrando. Entonces doy clic, arrastro, y vean que se seleccionan todas las columnas. Entonces, ahora le doy la opción de borrar, ¿no? Clic derecho y le doy borrar, ¿vale? Entonces, de esa forma me deshice de esas columnas que pues no voy a utilizar. Puedo hacer lo mismo con los renglones. Fíjense que los datos únicamente van del renglón 1 al renglón 9, ¿vale? Entonces, del 10 para abajo no me sirven. Entonces, es la misma herramienta. Me paro sobre el nombre del renglón. Vean cómo el cursor cambia a una flechita negra que apunta hacia la derecha.
Entonces, doy clic y arrastro, y clic derecho, borrar. Y de esa forma ya me quedé con los datos que realmente me interesan, que son la distancia interplanar y la intensidad, ¿vale? Entonces, bueno, este fue un ejemplo de un archivo raro, ¿no? ¿A qué me refiero con raro? Que trae los datos o revueltos, o que trae cosas de más, bueno, que en el archivo pues no nos sirven, pero para presentar los resultados, pues de momento no nos sirven, ¿vale? Y lo que hicimos fue utilizar la herramienta de Wizard, Import Wizard, que nos da la opción de decidir qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve, ¿no? Qué es lo que son los encabezados y cuál es el carácter delimitador, si es la tabulación, la coma, etcétera, ¿sale? Entonces, este era un ejemplo de un archivo así un poquito más trabajoso. Pero bueno, al final, pues bueno, pudimos importar los datos y nos quedamos con los datos que realmente nos interesan, ¿vale? Entonces, no sé si aquí hay alguna pregunta, duda, mientras voy cambiando de ventanita. ¿No? Ok, bueno, entonces les comentaba yo, ahora sí, perdónenme, regresando aquí a lo que les decía, la característica de los folders. Fíjense que esta característica de los folders nos brinda además una herramienta que yo considero muy importante y que también a veces es un poquito poco explorada. Resulta que esta opción de los folders nos da la oportunidad de jalar eh, hojas de trabajo y gráficas que se encuentren en otro archivo de Origin. No sé si a ustedes les ha pasado trabajando en Origin que hicieron un archivo, ¿no? Y graficaron ahí sus espectros o lo que sea, y luego abrieron otro archivo, generaron otro archivo y dicen, es que necesito el espectro que grafiqué en el otro archivo, pero y no se puede dejar, no se puede copiar y pegar, o sea, no pueden copiar y pegar la hoja o la gráfica, ¿no? Entonces tienen que tener dos archivos. Y a veces eso se presta un poquito pues, a revolver un poquito los archivos o no acordarse dónde dejé el espectro fulano, ¿no? Entonces, hay una opción en la cual nosotros podemos jalar todas las hojas de trabajo y todas las gráficas de otro archivo de Origin, ¿sale? Y esa opción es gracias a este trabajo o bueno, esta administración de los folders, ¿sale? Vamos a ver, fíjense aquí, yo pongo este folder 3, está vacío, no tiene nada. Entonces, lo que voy a hacer es selecciono el folder 3 y vean, aquí arriba las opciones, las herramientas ya nada más son estas 5. ¿Se acuerdan? Al principio les dije, dependiendo qué tipo de área de trabajo tengan, pues las herramientas que van a visualizar van a ser diferentes, ¿sale? Entonces, cuando yo selecciono un folder, solamente tengo estas opciones, ¿sale? Pero bueno, la que vamos a utilizar ahorita se encuentra dentro de la pestaña File. Entonces, vamos aquí a File. Y hay una opción que se llama Append, ¿no? Un apéndice, ¿sale? Entonces, esta opción lo que va a hacer es jalar un archivo de Origin y lo va a hacer un apéndice de este archivo de Origin en el que estamos trabajando, ¿sale? Es decir, va a jalar toda la información, todas las hojas, las gráficas, etcétera, que ya tenemos en un archivo, los va a jalar y los va a poner, los va a hacer como un apéndice, como un extra, digamos, dentro de este archivo de Origin que estamos trabajando. Entonces, vamos a ver, le doy Append y miren, me abre esta ventanita y donde dice, bueno, selecciona el archivo que quieres apendizar. ¿Vale? Entonces voy a utilizar este archivo que se llama vbis extractos. ¿Vale? Entonces le doy abrir y me genera esta ventanita. Me dice, mira, tú me estás diciendo que jale ese archivo y lo anexione a este archivo en el que estás trabajando. Tienes dos opciones. ¿Quieres generar un nuevo folder o quieres ponerlo en ese folder que seleccionaste y ahí poner todo lo que me encuentre, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida, pues yo le voy a poner de momento que no genere un nuevo folder, que justamente este folder, el folder 3, lo destiné para guardar este nuevo archivo, entonces le doy aquí yo, OK, ¿sale? Y vean, me generó este folder que contiene todos los archivos que tenía yo en el otro archivo de Origin, ¿sale? Entonces, esta herramienta les puede servir cuando tienen dos archivos, por ejemplo, repito, ¿no? Con rayos X, ¿no? Entonces, es que en el otro archivo es donde tengo los rayos X, el difractograma bueno, ¿no? Entonces pueden anexionar ese dentro de este sistema de folders. Y para que no se les revuelvan las versiones, pues justamente es esta herramienta de folders o esta versión, ¿no? De estar trabajando con folders, ¿vale? Bueno, entonces, miren, dentro del folder 3
me generó este nuevo folder, esta nueva carpeta donde están todos los archivos que se encontró en el archivo que yo anexioné, ¿vale? Supongamos que ustedes no quieren estar trabajando con carpetas dentro de carpetas dentro de carpetas. Entonces lo que pueden hacer es seleccionar todos los archivos, todos estos, ¿no? Seleccionan uno, presionan la tecla Shift y se van hasta el último archivo, ¿vale? Y de esa forma se seleccionan todos y los pueden arrastrar y guardarlos en el folder que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a guardar en el folder 3, pues me voy para acá, para el folder 3. Y entonces ya todos esos archivos ya me los pasó al folder 3 y ya está, fíjense, voy a dar clic. ¿No? Que se miren, dentro del folder 3 están todos los archivos, más el folder que él solito generó. Pues este lo voy a borrar, porque ya no tiene nada. Y aquí le doy clic derecho y le doy aquí en, ¿dónde está? ¿Dónde está? Borrar folder. Seguro que lo quiero borrar, le digo que sí, pues ya pasé todo para allá. Y ya, listo. De esa forma ya tengo todos los archivos de otro archivo de origen dentro de este nuevo archivo, ¿vale? Y miren, les voy a mostrar el archivo original para que vean que sí es cierto. Pues aquí está, es este, ¿no? VBIS extracto. Lo voy a abrir para que vean cuál era el contenido de ese archivo. Ujú. Bueno, ahí están, ¿no? Fíjense, ahí están todas las hojitas de trabajo, la grafiquita así tal cual estaba en el archivo original, así se la llevó al otro. Entonces, miren, este es el archivo de origen que se llama VBIS extractos. Tenía estas hojitas, tenía esta gráfica, y así tal cual, con esa herramienta de Append, la llevé hacia mi archivo, digamos, principal, ¿vale? Entonces, bien, están todos esos archivos y la grafiquita, ¿vale? Bueno. Entonces, eso es con respecto a la administración de carpetas y la herramienta Append. ¿Sale? Ahorita vamos a utilizar estos archivos que anexioné, los vamos a utilizar más adelante. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí o algún comentario mientras cambio de ventanita. ¿No? Ok. Ok, entonces vamos con lo que sigue. Ujú. Voy a regresar al folder 1 y voy a trabajar con este archivo, ¿no? Con esta hoja de datos. Pues en esta hoja de datos, pues extraje los datos, ¿no? Están aquí los datos que no deseamos, entonces aquí lo podemos borrar. Aquí borramos todo esto. Y fíjense, bueno, aquí voy a borrar también algunos datos. Este archivo, si ustedes se fijan aquí en la miniatura, bueno, aquí en esta parte, Origin nos muestra, en las últimas versiones de Origin, nos muestra como una vista previa de cómo va a quedar la gráfica de nuestros datos. Entonces, no sé si se fijan, como que hay una línea vertical ahí medio fea. Eso es porque, bueno, el equipo donde obtuvo estos datos, bueno, ahí como que ya no es muy bueno midiendo, entonces voy a borrar esos datos. ¿Cómo borro los datos? Ah, con la opción que les comentaba hace rato. Me paro del lado derecho, el cursor cambia esta flechita negra, doy clic y arrastro y puedo seleccionar. Fíjense, si ustedes fijan, dan puros ceros. Entonces esos datos no me sirven de momento, ¿vale? Entonces me voy a quedar hasta 200. Voy a borrar y listo, ¿no? Ya quedó un poquito mejor, ¿no? Bueno, ahora lo que les quiero mostrar es la opción de trabajar o hacer operaciones con columnas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tienen ahorita una hoja como esta, ¿no? Tienen dos columnas. La primera es longitud de onda. Voy a poner aquí longitud de onda. Sus unidades son nanómetros. Y la segunda columna es absorbancia. Entonces, eh, en la parte de arriba tengo la opción o la herramienta que se llama Column. Pues aquí le damos clic. Y existen diferentes opciones, pero la que vamos a utilizar ahorita es esta, agregar nuevas columnas. Entonces, le voy a dar clic y me dice, ¿cuántas columnas más quieres agregar? ¿No? Entonces, en este caso yo le voy a agregar nada más una, para la herramienta que les quiero mostrar. Me genera esta nueva columna, ¿no? Automáticamente la llama C. Y lo que les quiero mostrar es la opción de hacer operaciones con los datos de las columnas. Entonces, para eso, nos vamos a la parte superior de la columna, para que el cursor se vuelva a la flechita negra, le damos clic, ¿no? Se selecciona toda la columna.
Esto quiere decir que lo que le vamos a pedir a Origin lo va a hacer en toda la columna, ¿cierto? Por eso es importante hacer este primer paso. Ya que la seleccionamos, le damos clic derecho y nos da todas estas opciones, ¿vale? Lo que vamos a utilizar ahorita es esta opción, ¿no? Definir los valores de la columna. Entonces le damos clic y nos abre esta pequeña ventanita. ¿Vale? En esta ventanita nosotros podemos hacer o podemos definir operaciones entre valores de columnas. Muchas veces resulta que queremos hacer, por ejemplo, ¿no? En infrarrojo, ¿no? Por dar un ejemplo. A veces en infrarrojo nos devuelve la absorbancia, pero queremos la transmitancia, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta herramienta para calcular transmitancia a partir de absorbancia o viceversa, ¿no? O que queremos obtener la suma de dos datos, ¿no? Por decir algo, ¿no? O la resta de dos datos. Entonces lo podemos hacer a través de esta opción. Podemos definir diferentes funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos, estos datos que les estoy mostrando son los datos de absorbancia, de V visible. Entonces, supongamos que yo quiero, eh, pues, visualizar de mejor manera mis datos, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, que multiplique, que utilice la columna B, que es la absorbancia, ¿vale? Y que la multiplique, no sé, por 1.5, ¿no? Y entonces le damos aquí en OK. Y entonces vean, me genera una nueva columna con esos datos, con esa operación que yo que yo le definía a Origin, ¿sale? Y digo, fue una opción así muy obvia, ¿no? El 1.5 por, pero lo importante es que, bueno, sepan localizar dónde está la función. Podemos definir diferentes funciones, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ¿no? Vamos a ver aquí. Puedo decir, bueno, yo quiero que ahora sea 10, ¿no? Elevado a la menos columna B, ¿vale? ¿No? Esta es una operación que a veces hacemos, por ejemplo, para rescatar la transmitancia, ¿no? Aquí este dato es la absorbancia, pero si yo quisiera la transmitancia, lo hago a través de la definición justamente de transmitancia, que es 10 a la menos absorbancia. Entonces, bueno, aquí defino esta función un poquito más complicada, le doy OK y listo, ¿no? Me genera todos estos datos, ¿vale? Entonces yo puedo definir diferentes operaciones. Y dentro de esta opción, voy a regresar a la ventanita. Perdón, está esta opción que se llama función. Entonces, si ustedes quieren hacer una función más complicada, ¿no? O sea, no únicamente multiplicaciones o restas o potencias, quieren, por ejemplo, una función trigonométrica, ¿no? La pueden seleccionar de aquí, ¿no? Supongamos que quieran calcular el arco seno de una columna, ¿no? Bueno, pues van y buscan la opción. O si ya se la saben, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el nombre, entonces pueden escribir el nombre de la función y Origin va a hacer esa operación, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, el comando es sqrt, ¿no? Como en varios programas, como en Excel también se puede utilizar esta opción. Y le doy OK. Y listo, ¿no? Me calculó la raíz cuadrada de la columna absorbancia, ¿vale? Entonces, bueno, fue una función así muy rápida, pero si ustedes quisieran una función más elaborada, repito, aquí en esta ventanita, en esta opción función, pueden ustedes seleccionar la función que necesiten, ¿no? Si hay alguna función en particular que necesiten, bueno, la pueden buscar aquí y se la pueden decir a alguien para que la haga sobre las columnas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo rapidísimo de esta opción. Me voy a ir a este archivo que generamos hace rato, ¿se acuerdan de él? Es la opción de la ficha cristalográfica, ¿no? Las fichas cristalográficas normalmente vienen dos columnas, una que es distancia interplanar, aquí se lo puse, y la otra que es la intensidad. Pero, como ustedes saben, en un difractograma, pues normalmente no graficamos la distancia interplanar, sino que graficamos 2θ, ¿no? 2θ y la distancia interplanar son dos variables que se unen o que se relacionan a través de una ecuación que conocemos como la ley de Bragg. Entonces, muchas veces necesitamos el valor de 2θ. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de 2θ a partir de la distancia interplanar? Entonces, para eso pues vamos a definir una operación en una columna. Entonces, repetimos el procedimiento, columna, agregar nueva columna. En este caso voy a agregar dos para hacerlo paso a paso. Entonces le damos aquí OK. Y entonces, en la primera columna, lo que voy a hacer es
calcular el seno de teta, ¿vale? No sé si se acuerdan, si se acuerdan cómo es la ley de Bragg, todos, más o menos. Más o menos, la ley de Bragg, ahí déjame ver si puedo anotar aquí. Eh, no sé si vean, es lambda sobre 2 veces la distancia interplanar, disculpen la prueba de mi letra, es igual al seno de teta, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero ahorita es calcular el seno de teta, ¿vale? Y para eso, pues bueno, estoy definiendo, lo que quiero hacer es utilizar esta opción que les digo de definir valores en las columnas. Entonces, en la pantalla, no sé si se vea la ley de Bragg. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? En Zoom, los compañeros que están en Zoom. ¿Sí? Va. Entonces, bueno, aquí está la ecuación, ¿no? Entonces, gracias, gracias. Esa es la que quiero, ¿sale? Entonces voy a definir esta ecuación que les puse en la pantalla, es la que voy a definir en la ventanita de origen. Entonces voy, selecciono, clic derecho, ¿no? Valores de columnas. Entonces aquí le vamos a dar, lambda es la longitud de onda con la que se hacen los experimentos, normalmente es radiación de cobre, entonces lambda vale 1.5405 en angstrom, entonces nada más ponemos el 1.545, y eso tiene que estar dividido entre, voy a abrir un paréntesis para que no le cause conflicto de origen. Esto es como las calculadoras, ¿no? Cuando utilizan su calculadora científica, ya ven que luego si no metemos paréntesis adecuados, la calculadora entiende otra cosa y nos devuelve otro resultado. Entonces, bueno, abro paréntesis, y digo 2 por la distancia interplanar. ¿Quién es la distancia interplanar? Ah, pues es la columna A. Entonces voy aquí arriba y aquí dice col, ¿no? Le doy clic y me dice, mira, aquí están las columnas disponibles con las que puedes hacer tu cálculo. Entonces yo selecciono la columna que dice distancia interplanar, por eso le puse su nombre. Es otra cosa que les aconsejo. Póngale el nombre de la variable a las columnas para que de esa forma en las herramientas de Origin las puedan ubicar rápidamente. Porque si no lo hacen, Origin pues las llama A, B, C, D, E, F, G y luego nos podemos perder, ¿vale? Entonces yo les recomiendo que utilicen esa característica que tiene Origin de asignarle un nombre a cada columna, ¿vale? Entonces listo, ya tenemos esto, le damos OK y ya me generó esta nueva columna que se llama seno de teta. No, bueno, aquí le puse seno de Q, pero es seno de teta, ¿vale? Sin embargo, en rayos X yo no utilizo seno de teta, sino que utilizo 2 teta, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos 2 teta? Ah, pues 2 teta es igual a, ¿ok? Al arco seno, bueno, aquí ya quedó todo feo. Bueno, arco seno de teta por 2, ¿no? Ahí dice arco seno. Está todo feo, pero bueno. Este ejercicio, bueno, este ejemplo se lo puse justamente para utilizar variables angulares, ¿vale? Porque hace rato vimos potencias y multiplicar, restar, etcétera. Entonces lo que quiero calcular ahora es 2 teta, pues 2 teta, y la función ¿cómo es? Ah, pues es 2 por el arco seno, ¿no? Ahí escribo el comando de la función. Si no me la sé, voy a la opción función, no, a la pestañita función y la busco, ¿vale? Entonces, arco seno, abro paréntesis y el argumento, ¿quién es? Ah, pues el seno de teta. Entonces, voy a columnas. Ahí, ok. Ok. Y listo, ¿no? Entonces, 2 por el arco seno, ¿no? Entonces le damos OK y nos devuelve estos resultados, ¿no? 0.6, 0.7, 1.1. ¿Vale? Estos resultados están como extraños, ¿no? No sé si les parezcan extraños. En difracción de rayos X, pues normalmente, pues tenemos valores de 10, 20, 30 grados, ¿no? Entonces este punto 6, punto 7, pues como que está medio extraño, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, resulta que Origin, al igual que muchos programas, hablan en términos de radianes, o están programados para entender radianes, no entienden de grados, ¿sale? Entonces, esto es algo muy importante, por eso les puse este ejemplo. Cuando utilizamos variables angulares,
Origin siempre lo va a entender o siempre lo va a trabajar como si fueran radianes. Entonces, si nosotros queremos trabajar con una función con variables angulares, tenemos dos opciones. O le avisamos a Origin que vamos a utilizar grados, o primero hacemos como una conversión, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, fíjense. Voy a regresar a esta ventanita, ¿vale? Entonces, 2 por el arco seno de seno de Q, ¿sale? Esto me va a devolver a teta, a 2 teta, pero me lo va a devolver en radianes, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer es agregar una operación para convertirlo a grados. ¿Cómo lo convierto a grados? Lo multiplico por 180, de 180 grados, y lo divido entre, entre pi, ¿no? Entre 3.1416, le podemos poner 3.1416, o le ponemos directamente así, pi, ¿vale? Origin va a entender, cuando le ponemos pi, va a entender que es 3.141506, etcétera, ¿no? Entonces, le damos aquí OK, y listo. ¿Sí se fijaron? Ahora sí, me devolvió el valor de 2 teta eh, en grados. Ay, de hecho, aquí lo voy a poner grados, ¿vale? 38, 44, ahora sí tiene cara de ser los valores de 2 teta convencionales que normalmente utilizamos, o bueno, que normalmente se trabajan en rayos X, ¿vale? Pero bueno, todo esto, este ejercicio o este ejemplo se los puse justamente para hablar de variables angulares y la cuestión de los grados y los radianes, ¿vale? Entonces, repito, Origin siempre va a entender en radianes, siempre, 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 ¿vale? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, calcular el coseno de un valor, eh, Origin lo va a tomar, ese valor lo va a tomar que se lo están dando en radianes, ¿sale? Entonces, si no es el caso, ustedes ya sea que se lo conviertan in situ, como lo hice yo ahorita, o sea, en la fórmula, o bien que primero hagan una columna convirtiendo de grados a radianes y después ya utilizan esa columna para hacer su cálculo, ¿sale? Entonces, pero es un dato, es algo muy importante que les quería yo comentar porque es una fuente habitual de error, ¿no? Muchas veces cuando hacemos cálculos aquí con Origin, con variables angulares que no nos dan, justamente es por eso, ¿no? Porque lo estamos metiendo en grados, pero Origin lo entiende en radianes, ¿no? Entonces hay que hacer esa conversión, ¿vale? Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí con esto, ¿no? Entonces, esta la vamos a utilizar más adelante, ¿vale? Entonces la guardo. Y voy a ir con otra opción. Por aquí todo esto, ¿vale? Bueno, otra opción de trabajar con columnas que podemos utilizar, que a veces nos puede facilitar muchas cosas, sobre todo cuando estamos comparando, por ejemplo, diferentes experimentos, ¿no? Supongamos que yo mido el espectro de V de una muestra y la quiero comparar con otras, pues con otras síntesis que hice, ¿no? Y por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces yo quiero hacer esa comparación entre diferentes experimentos. Pero resulta que, no sé, por alguna razón, un espectro me salió como muy intenso, no por cuestiones de la muestra, sino por cuestiones de la medición, supongamos, ¿no? Por decir algo. Entonces, yo quisiera como comparar a todos de forma un poco más equitativa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, existe una opción que es la opción de normalizar datos, ¿no? ¿Qué es esto de normalizar? Lo que va a hacer Origin es tomar el valor más grande y le va a asignar un valor y de ahí eh, le va a asignar un valor, perdón, de 10, de 100 o de 1000 y de ahí hacia abajo. Entonces, es como la campana, ¿no? Cuando en las calificaciones, cuando se hacen campanas, que toman la calificación más alta y eso lo ponen 10 y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, así más o menos, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo este archivo, ¿sale? Este es el archivo que generé hace rato de un espectro de absorción. Entonces, vamos a suponer que lo que yo quiero es hacer una normalización de o normalizar esta columna de absorbancia para compararlo con otros resultados, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, me voy a la parte superior de las columnas para que el cursor cambie a la flechita negra, le doy clic, ¿no? Luego clic derecho y aquí está la función de normalizar, ¿sale? Le damos clic y bueno, nos genera esta nueva ventanita, ¿sale? Donde nos está prácticamente indicando cuáles son los datos que vamos a ingresar. El input, input son los datos que estamos ingresando, que es la columna que le estamos seleccionando.
Y aquí abajo están los métodos de normalización. Entonces, miren, puede ser de 0 a 1, es decir, 0 va a ser el valor mínimo, 1 va a ser el valor máximo, ¿no? Y todos los valores van a quedar entre esos dos en ese intervalo, o bien de 0 a 100, ¿no? De 0 a 100, o dividido por el máximo, ¿no? Supongamos que lo que quieren es tomar el máximo y todos dividirlo entre ese valor, pues va a quedar entre 0 y 1 también, ¿sale? Y diferentes opciones, ¿sale? Vamos a tomar la de 0 y 1. Entonces me quedo con esta, ¿sale? Le doy OK. Y fíjense, me generó una nueva columna y automáticamente le pone nombre. Me dice, mira, esta es la columna normalizada. ¿Qué fue lo que hizo Origin? Fue encontrar el valor más alto, el valor máximo, y a ese valor le asignó el valor de 1, y de ahí hacia abajo, ¿no? Y al valor mínimo le asignó el valor de 0. Entonces, nos va a generar el mismo perfil, pero ahora con datos normalizados. De esta forma, si yo quisiera comparar dos espectros, ¿no? Por decir algo, un poquito en las mismas condiciones, pues lo puedo hacer con los espectros normalizados, únicamente con fines comparativos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, esta opción nos sirve cuando tenemos eh, dos espectros o dos resultados que son diferentes, pero no porque hice yo experimentos diferentes, sino que, no sé, a lo mejor el equipo amaneció más intenso ayer y menos intenso hoy y me dio resultados diferentes, ¿no? Por decirlo, ¿no? O quiero hacer yo una comparación equitativa entre ellos dos, ¿sale? Entonces puedo utilizar esta función de normalizar. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ok, entonces, bueno, vamos a ver otra opción, ¿no? De trabajo en columnas. ¿Sale? Me voy a ir con otra hojita, ¿sale? Otra herramienta muy importante, muy interesante que podemos utilizar o que utilizamos mucho en las hojas, que también es trabajar con columnas, son las funciones, perdón, estadísticas, ¿sale? Las funciones estadísticas nos permiten justamente hacer todo este cálculo estadístico que hacemos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con tamaño de partícula, ¿no? Supongamos que yo tengo una colección de tamaños y yo quiero saber, pues, hablar sobre la estadística de esta regla, ¿no? Entonces, miren, aquí en esta hojita, yo puse una colección de datos, ¿no? Supongamos que mandamos una muestra a microscopía electrónica y obtuvimos imágenes y medimos pues, las partículas, ¿no? Entonces, miren, encontré yo partículas de 4.24 nanómetros, de 1.99, etcétera, ¿no? Y pues queremos presentar estos datos, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, dentro de las columnas también tenemos una opción para esto. Entonces, otra vez nos vamos a la cabecera de la columna, que el cursor se convierte en la flechita negra, seleccionamos, clic derecho, ahí, ahí está. Y debajo de la opción de normalizar, que fue la que vimos hace un momento, está la opción de estadísticas en una columna, ¿vale? Entonces, cuando le damos clic, nos genera otra pestañita y nos dice que le damos aquí en abrir cajita de diálogo. Entonces nos abre esta ventanita, ¿sale? Donde están las opciones que nosotros pues, le podemos dar a Origin de diferentes cosas de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando, ¿sale? Entonces miren, aquí arriba está el input, es decir, los datos que van a entrar para hacer este cálculo, ¿vale? Que es la columna que acabamos de seleccionar. Y aquí abajo están las opciones que nos pueden llegar a interesar, ¿no? Por ejemplo, el número de datos totales, ¿no? Que es un dato que a veces nos piden, ¿no? Cuando mostramos una estadística de tamaño de partículas, bueno, ¿cuántas mediste, no? 10, 5, 500, ¿sale? Entonces nos cuenta cuántas partículas contamos. El promedio, ¿no? El promedio que también a veces nos preguntan por él, la desviación estándar. eh, por acá abajo, déjenme ver, ¿dónde están? La moda, ¿vale? La moda que es el dato que más se repite, ¿no? Porque podría ser que tengamos que encontramos muchas partículas de 2 nanómetros y como 5 de 50, entonces la moda serían esos 5 nanómetros, ¿no? Es el tamaño que más se repite. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos pedirle? ¿Qué cosa le podemos pedir? Algo que se me esté escapando. Acá los que están acá en la sala. Bueno, aquí está seleccionado por default el máximo, el mínimo. Bueno, aquí, déjenme ver. La suma la voy a desactivar. Esa normalmente no nos la piden.
La desviación estándar sobre la media, esa también es importante. ¿Cómo? Perfiles. ah, Creo que, a ver, no me acuerdo si en esta opción. mm, Debe estar en la. Hay una opción que se llama momentos y creo que es ahí. Pero déjame ver. Me preguntan acá de los percentiles, déjame ver si. No, en esta opción no. En la que sale, está dentro de la opción de momentos, pero en esta no. No sale. Vamos a quedarnos con estas opciones, con la desviación estándar, la desviación sobre la media, el número de partículas totales y la moda. Entonces ya le damos aquí, OK. Anoto los percentiles para guardarle la sensación. Y bueno, ya lo hizo, Orien ya lo hizo y nos dice, nos da esta ventanita y nos dice, bueno, ¿quieres cambiar? ¿Quieres ir a ver los resultados? ¿Sí o no? Entonces vamos a decirle que sí. Y automáticamente, fíjense, aquí abajo, bueno, esta es la hoja original de los datos y a un lado nos genera pestañas con los resultados, ¿vale? Con el resumen de lo que nosotros le pedimos, ¿no? Dependiendo de lo que le hayamos pedido, pues aquí nos lo va a mostrar. Entonces, miren, la primera pestaña, pues son los resultados de aquellas cosas que le pedimos. Por ejemplo, el número de partículas totales o el número de datos totales, 120, el promedio, ¿no? La medida aritmética, 3.3, en este caso nanómetros, porque lo que alimentamos fue tamaño de partícula en nanómetros, la desviación estándar, el error de la media, la moda, o sea, el dato que más se repite es 3.17 nanómetros, el mínimo, ¿no? La partícula más chiquita que nos encontramos fue 1.14 y la más grande de 7.3, ¿no? Y la media de 3.17. Estas, las medidas de tendencia central, son la media, la moda y la mediana, que son los datos que normalmente utilizamos para caracterizar la distribución de tamaños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estas características nos las da siempre esa opción de estadísticas en una columna. ¿Sale? Entonces, es una opción que también normalmente utilizamos para hacer cálculos sobre columnas. Entonces, es importante que esta última opción, bueno, estas últimas opciones que les mostré, estas últimas herramientas, se hacen siempre sobre una sola columna. Por ejemplo, en esta hojita, si ustedes se fijaron, únicamente tenía tamaños, ¿no? Aquí la primera columna está vacía. Bueno, estos datos los copié y los pegué, por eso quedó así vacía. Pero siempre estas opciones, tanto la de normalizar como la de las funciones, como la de estadística, siempre se hacen sobre una sola columna, ¿vale? Entonces es importante señalar sobre cuál es la que vamos a hacer ese cálculo, ¿vale? Vamos a la siguiente. La siguiente. Oh, bueno, ya son las 5:30. Pues es un poquito más largo lo que sigue. No, sí, pero es un poquito más largo. No sé si, sí, como vean, como vean. Yo sí. Sí, bueno, si quieren, ajá, lo siguiente que les quería platicar es sobre las gráficas. OK, va, gracias, gracias, Rosa. OK, entonces, lo que les quería platicar es sobre las gráficas, rápidamente, ¿no? Las características generales de las gráficas. Entonces, vamos aquí a esta gráfica. Mm, ¿Cómo es? OK, miren, vamos a hablar sobre las gráficas. Este es otro entorno o área de trabajo. ¿Se acuerdan? Al principio les comentaba yo que pues, hay diferentes entornos, las hojas de cálculo, que son las que hemos estado trabajando, y ahorita pues, las gráficas, ¿no? Entonces aquí tenemos ya una gráfica. Estas últimas versiones de Origin, eh, nos, lo voy a hacer en el principio para que lo vean, ¿vale? Vamos a esta opción, nos dice nueva gráfica. Nos genera esta hojita donde nosotros podemos pues, trazar cualquier gráfico. Las nuevas versiones de Origin nos dicen, nos vamos aquí a Graph y le vamos a dar aquí esta opción que dice agregar un trazo a esta capa, ¿vale? Esto va a ser importante en la siguiente sesión que veamos el trabajo con capas, ¿no? Por eso le llamo aquí capas. Entonces vamos a agregar un trazo de línea, ¿vale? Hay diferentes opciones.
línea, dispersión, línea más símbolo, pero vamos a trabajar ahorita con las líneas. Entonces le damos aquí línea y nos genera esta ventanita. Anteriormente nos abría la hoja de trabajo, pero bueno, las últimas versiones ahora hacen esto, ¿vale? Y fíjense, algo importante, en esta ventanita, aquí arriba en la parte superior izquierda, nos dice hojas de trabajo dentro del folder. Es decir, Origin va a tomar en consideración únicamente las hojas de trabajo que están dentro del folder donde estamos haciendo la gráfica, ¿vale? Pero, supongamos que a mí me interesa una hoja de trabajo que está en algo que anexione, ¿no? ¿Se acuerdan hace rato la opción esa de anexionar un proyecto? Entonces, le podemos decir aquí en la flechita que considere todas las hojas de trabajo que están en el proyecto, ¿no? Entonces, así yo puedo buscar una hoja de trabajo que esté en otro folder, ¿vale? O bien, si ustedes van haciendo así como clasificando sus hojas de trabajo en los diferentes folders, bueno, pues nada más, para no tener ruido, pues nada más las hojas de trabajo que estén dentro del folder, ¿vale? Entonces, están esas dos opciones, ya que vimos la opción de anexionar. Entonces, bueno, vamos a trabajar con una hoja de este folder y voy a utilizar, voy a utilizar esta que la pusimos voy a utilizar esta. Entonces, selecciono esta opción. Aquí, fíjense, se pone el nombre de la hoja de trabajo, ¿no? Aquí dice JO, AGT, etcétera. Y hay dos flechitas, una que va hacia la gráfica y otra que es hacia la hoja de trabajo, ¿no? La flechita que va hacia la gráfica significa que vamos a incorporar esos datos, ¿no? Fíjense, aquí voy a agregar esta otra, le doy clic, y aquí va haciendo esta colección de diferentes trazos. O supongamos que me arrepentí, pues selecciono yo esta y digo que la regrese, ¿vale? Lo malo de esta ventanita es que no sabemos a quién estamos graficando. Por eso es importante ponerle nombre a las columnas. ¿Se acuerdan? Hace rato les decía, pónganle nombre a las columnas para que sepan de quién estamos hablando. Ahorita lo voy a hacer así y lo vamos a arreglar más adelante porque les quiero mostrar la siguiente característica. ¿Vale? Bueno, supongamos que ya agregué todas las columnas que yo quería o todas las que yo quería, le doy OK. Y fíjense, ¿no? Aparentemente como que no pasó nada, ¿no? Esta también es una característica de las últimas versiones de Origin, ¿no? Que automáticamente parece, bueno, como que no pasó nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir a la opción gráfica, ¿verdad? Y vamos a darle clic en esta opción, perdón, que es reescalar para mostrar todo el trazo. Le damos clic y automáticamente Origin encuentra los intervalos en los cuales están nuestros datos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, no se fijaron que estaba entre 4 y 5, tanto el eje horizontal como el vertical, pero al darle esa opción, pues ya me generó toda la gráfica, ¿vale? Esto es muy común en las últimas versiones, repito, ¿no? Y a veces parece como que no hizo nada, ¿no? Como que no nos hizo caso, pero en realidad hay que darle esta opción para que nos muestre todo el intervalo donde aparecen nuestros datos. ¿Ok? Bueno, aquí les quiero mostrar dos opciones que son como las que siempre vamos a estar trabajando dentro de una gráfica. Para eso, ¿no? Con el cursor así en forma de flechita blanca, le vamos a dar clic en cualquier área, ¿no? En cualquier área dentro de la gráfica, pero que no incluya los datos. O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? O acá, ¿no? O aquí abajo. Le damos clic derecho y nos va a desplegar este pequeño menú, ¿vale? Aquí hay dos opciones que son las que vamos a estar trabajando, que son las últimas que se muestran aquí. Plot Setup y Plot Details. Plot Setup, perdón, eh, en esta opción de Plot Setup vamos a tener toda la administración de los trazos que están dentro de la gráfica, ¿no? Supongamos que yo tengo diferentes trazos dentro de la misma gráfica, o sea, por ejemplo, diferentes espectros o diferentes espectrogramas dentro de la misma gráfica, dentro del mismo marco. Entonces, esta opción nos va a permitir administrar esos trazos dentro de la gráfica. Y la otra opción, Plot Details, nos va a permitir dar formato a estos trazos. Todo lo que es formato en general de los trazos y del área de trabajo. Vamos a ver qué es eso del área de trabajo, ¿sale? Entonces vamos a empezar con Plot Setup, ¿sale? Le damos clic y Plot Setup nos devuelve esta ventanita donde, como les comentaba hace rato, podemos administrar todos los trazos que van a aparecer en la gráfica. Entonces, fíjense, en la parte superior nos está mostrando
el origen de los datos, ¿no? Nos está seleccionando la hoja de trabajo de donde jalo los datos. En este caso, la hoja que se llama GOAGT Opera Column 2, ¿no? Entonces, de aquí saco los datos. Ahora, dentro de cada hoja de datos, como ustedes vieron, podemos tener diferentes columnas. Entonces, miren, en la parte inferior, ¿no? Inmediatamente abajo de esta ventanita tenemos X, Y, error en y una letra L, ¿vale? Bueno, y aquí ya me spoileó lo que les iba a decir, pero bueno, ahorita les hablo sobre la L. Entonces, fíjense, automáticamente aquí Origin marcó como X la columna que yo llamé 2θ, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que estoy haciendo es graficar un difractograma, entonces aquí como X marcó 2θ y como Y está marcando la intensidad, ¿vale? Así es como nosotros presentamos un difractograma, pero supongamos que yo por alguna razón, ¿no?, quisiera no graficar 2θ contra intensidad, sino, no sé, distancia interplanar contra intensidad. Entonces lo que hago es marcar como X la distancia interplanar y ven que automáticamente se desmarcó 2θ, ¿no? Y se marca la distancia. Y como Y la intensidad, ¿no? Supongamos que eso es lo que yo quiero graficar, ¿vale? Entonces cambio esa opción y le voy a dar clic en este botoncito que dice reemplazar. Entonces lo que estamos haciendo es decirle, bueno, ya no quiero graficar a 2θ como variable X, sino a la distancia interplanar como variable X. Entonces, hace ese reemplazo de una por otra. Entonces, le damos aquí clic en reemplazar. Y antes de darle clic, quiero que vean aquí abajo, fíjense, nos está diciendo que 2θ es la X y que la intensidad es la Y. Al darle reemplazar, ya lo cambió, ¿no? Ahora nos dice que la columna B va a ser X y la columna B, o sea, la intensidad va a ser Y, ¿vale? Entonces, ya que hice ese reemplazo, le voy a dar OK, ¿vale? Parece que desapareció la gráfica, pero lo que en realidad pasó, pues, es que como estoy graficando otra variable, pues esa variable tiene otros valores. Entonces, pues, por eso no aparece, ¿no? Se quedó como con el intervalo anterior, ¿vale? Pues, pero fue por eso. Vamos a regresarla a su estado original, que fue otra vez, clic derecho sobre el área, cualquier área en blanco. Ah, ojo, ojo, qué bueno que lo hice. Hay veces que hay versiones de Origin que si ustedes le dan clic izquierdo sobre el área, les genera este recuadro. Ay, perdón. Entonces, eh, esas opciones que les estoy yo mostrando, Plot Setup y Plot Details, no aparecen cuando está seleccionado este cuadro, ¿vale? Entonces es importante que no seleccionen este cuadro, es decir, no le den clic izquierdo primero, sino que directamente sobre el área en blanco, clic derecho, aparece el menú y Setup, ¿vale? Porque a veces cuando seleccionan con clic izquierdo se forma ese cuadrito y ya no les da esa opción, ¿vale? Entonces se nos pierde esa opción. Bueno, vamos a regresar a 2θ contra intensidad, le damos reemplazar. Y fíjense que también podría yo incorporar aquí otra gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Ah, pues selecciono otra hoja de cálculo, por ejemplo esta, voy a seleccionar esta, y le digo que la columna A sea X y que la columna B sea Y, ¿sale? Y entonces, ahora no le voy a dar en reemplazar, porque ahora lo que quiero es agregar otro trazo a la gráfica. Entonces, en lugar de darle reemplazar, le voy a dar agregar, ¿vale? Entonces, ahora ya tengo dos trazos en esta misma gráfica, ¿no? Me va a mostrar dos líneas en esta gráfica. También lo que puedo administrar es qué tipo de gráfica tengo, ¿no? En la primera, pues una línea, es decir, una línea continua, pero supongamos que la segunda gráfica, por alguna razón, yo quiero que sean una dispersión de puntos, ¿vale? Entonces, este, cuando selecciono esta gráfica, le doy aquí en Scatter, o le doy en Line más Symbol, y entonces de esa forma yo puedo tener dos formas de trazo en la misma gráfica. Y así sucesivamente, ¿no? Supongamos que yo quiero agregar otra, entonces aquí voy a agregar otra, me queda acá arriba. Le doy a agregar, y así puedo yo ir acumulando diferentes gráficas sobre la misma área. Otra cosa importante, acá en la parte superior, fíjense, otra vez tenemos la opción de hojas de trabajo en el folder, es decir, puedo yo limitar a Origin a que nada más utilice las que están dentro de ese folder, donde está la gráfica, o las hojas de trabajo que están en el proyecto, todas las hojas, ¿no? Si yo quisiera retomar un espectro que está en otro folder, lo puedo hacer en esta opción, ¿vale? Bueno, voy a dejarlo como nada más desde el folder, y le doy
aplicar y OK, ¿vale? Pues miren, aquí ya me mostró las dos gráficas, los dos trazos, este es uno y este es otro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí son dos gráficas totalmente diferentes, por eso sale así medio extraño. Supongamos que pues yo no quiero, no me convenció graficarlas juntas, ¿no? Poner dos trazos en la misma gráfica, ¿no? Entonces mejor los voy a poner por separado. Lo que hacemos otra vez, clic derecho, plot setup, y estas dos, ¿no? Selecciono esta con clic izquierdo, presiono la tecla Shift y otra vez clic izquierdo con la de abajo, y digo que esas ya no las quiero, ¿no? O sea, ya no me convenció graficar las puntas, pues las selecciono, ya seleccionadas le doy clic derecho y le doy en la opción remover. Aquí esto es muy importante. Las versiones anteriores de Origin traen dos opciones, una que es remover y otra que es borrar. Pues mucho cuidado, porque la opción borrar lo que hace es borrar los datos. O sea, borra la gráfica, obviamente, pero también borra los datos. Entonces, ya las opciones, creo que eso trajo muchas desgracias, entonces creo que ya la quitaron. Yo recuerdo que las primeras opciones, las primeras versiones de Origin que trabajé traían esas dos opciones. Ahora ya no, ahora ya solo trae esta opción que es remove. Entonces, lo que hace es quitar el trazo, o sea, quitar la gráfica, pero no borrar los datos. Pues le damos clic y ya las quitó. Pero ya todo está listo donde teníamos todos los trazos. Le damos a aplicar, le damos OK. Y bueno, ya nos dejó nada más una, ya desapareció la que estaba aquí abajo, no nos convenció, pero ahora se quedó como intervalo raro, ¿no? Otra vez vamos aquí arriba, Graph, reescalar para mostrar todo, y de nueva cuenta automáticamente Origin pues acomoda todo para que veamos nuestros datos bien distribuidos, ¿no? Entonces, esta fue la opción de Plot Setup. Repito, en Plot Setup lo que podemos hacer es pues administrar todos los trazos que nosotros queramos tener dentro de una gráfica. Repito, si yo quiero, por ejemplo, no hacer el seguimiento en el tiempo, ¿no? De diferentes mediciones, ¿no? Entonces, las quiero poner todas juntas. Bueno, en esta opción de Plot Setup puedo ir acumulando todos esos trazos dentro de una misma gráfica o una misma pantalla, como le llamo yo a veces, ¿no? A esta ventanita es esa pantalla donde tú tienes todo esto. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con esto. ¿No? ¿No? Bueno, entonces voy rápidamente con la siguiente opción, que es Plot Details. Otra vez, clic derecho sobre cualquier área en blanco que no sean nuestros datos. Vamos con Plot Details. Como les comentaba hace rato, Plot Details nos permite dar formatos sobre las gráficas o sobre los trazos, ¿no? Sobre las líneas, pero también sobre todo el área de trabajo. Cuando le damos clic a Plot Details, nos genera esta ventanita donde tenemos, fíjense, esto que es la capa 1, ¿vale? Esto de capa 1 es las diferentes capas que podemos, bueno, hace alusión a las diferentes capas que podemos tener dentro de una gráfica. Como les comentaba al principio, esto de trabajar con capas es algo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces, eh, aquí si tuviéramos diferentes capas, podemos darle formato a todas esas capas, ¿vale? ¿A qué me refiero con formato? Por ejemplo, puede ser el color. Fíjense, aquí nos dice que este es el color del fondo de la capa, ¿vale? Esto puede ser, nos puede servir cuando, por ejemplo, hay veces que hacemos una presentación con fondos negros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, que no le ponga color al fondo, nos puede servir para eso, o bien podemos pedirle que nos dé un fondo, le voy a poner gris, ¿no? Ese sería el fondo de la capa, es decir, de la gráfica como tal. Fíjense, lo voy a dar a aplicar y OK, ¿no? Entonces, vean, nos puso el fondo del área de trabajo, el fondo de la capa en gris, ¿no? Repito, esto a veces nos sirve cuando trabajamos, por ejemplo, no sé, con un fondo negro, con un fondo blanco, etcétera, ¿no? Y queremos pues, resaltar o darle cierto contraste a nuestro resultado, ¿no? Es muy raro, pero hay a quien le puede gustar esta opción, ¿no? Trabajar con esta opción. Normalmente con el fondo transparente, pues es más fluido, ¿no? Bueno, ya, listo. ¿Vale? Bueno, esto es con respecto al formato de la capa, ¿vale? Podemos tener diferentes capas y cada capa le podemos asignar formato, ¿vale?
Ya para un trazo en particular, aquí van a salir listados todos los trazos que tengamos. ¿Se acuerdan? Hace rato teníamos 3 gráficas, ¿no? Y removí 2, pero bueno, aquí tendríamos, si me hubiera quedado con las 3, aquí tendríamos las 3. Pues, pero como no me quedé con una, le doy clic y nos muestra pues toda la cuestión de formato que podemos darle a esta gráfica, a este trazo. Pues por ejemplo puede ser el tipo de línea, ¿sí? Puede ser una línea continua, puede ser una línea punteada, por ejemplo. El grosor, ¿no? Aquí le voy a poner un grosor de 2, ¿no? El color, ¿no? Vamos a poner que yo quiero ponerle un color así azul. Aquí voy a cambiarlo por, en lugar de línea le voy a poner, bueno, así va a estar en línea y le doy a aplicar, ¿vale? Y ok. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí ya cambié el tipo de trazo, ¿no? De línea continua a línea con segmentos, el color, el grosor, etcétera. Todas estas opciones pues van a estar en este menú que se llama Plot Details. Tenemos adicionalmente otra opción que se llama Drop Lines. Estas son líneas que se trazan desde cada uno de los puntos de nuestra gráfica hacia los ejes, ya sea horizontal o vertical. En este caso, en este ejemplo, no la voy a utilizar porque tenemos un montón de datos, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a poner nada más para que lo vean. Voy a activar las verticales, ¿no? Las líneas verticales. Aplicar y OK. ¿Qué fue lo que hizo? De cada uno de los puntos que forman nuestro trazo, nuestro difractograma en este caso, va a trazar una línea vertical hacia el eje horizontal. Y por eso se puso así como en negro, ¿no? Cada uno de estos son líneas. Me voy a acercar para que lo vean. ¿Ya lo ven? Entonces, a cada punto de que forma el trazo le genero una línea vertical hacia el eje horizontal, ¿no? Entonces, bueno, ahorita esta opción pues, no nos sirve para nada, ¿no? Nada más como que se hizo ahí como un código de barras, no nos sirve para nada, pero en la siguiente sesión que trabajemos con capas, esta opción sí nos va a servir, ¿vale? Para que no perdamos de vista cuáles son los puntos que estamos utilizando en nuestra gráfica. ¿Vale? Pues voy a regresar solo para desactivarlo, que lo desactivo y después todo lo demás. ¿Vale? Aquí, aplicar, OK, y aquí le voy a dar escalar para que muestre todo y quede la gráfica como tal, ¿vale? Bueno, entonces, como les comentaba, estas son las dos opciones que vamos a estar trabajando, Plot Setup y Plot Details, ¿no? En el Setup, repito, vamos a administrar todos los trazos o todas las líneas que van a estar presentes en la gráfica, y en Plot Details vamos a trabajar cuestiones de formato, ¿no? El fondo, el tipo de gráfica, etcétera, y lo de las líneas estas que les acabo de mostrar, que lo vamos a hacer la siguiente sesión. Entonces, pues yo creo que lo dejamos aquí. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja, aparte de lo que ya nos decían a comentar. Sí, sí. Sí, acá tienen unas dudas. Ah, no, ninguna. Entonces, ujú, ujú. Ah, no, este es el difractograma. El difractograma. Ajá. Ah, bien. Ah, ajá, ajá, ujú, ujú. Ajá, sí, bueno, acá no se escucharon, pero nos preguntan sobre la función normalizar. Supongamos que tengo yo dos difractogramas y lo que quiero es compararlos, pero los dos difractogramas se obtuvieron de dos equipos diferentes. ¿Podrías hacerlo justamente con ese fin de compararlos? ¿No? O sea, pues sí, o sea, como tienes dos resultados de dos equipos diferentes, pero tú quieres hacer esa comparación, podrías utilizar la función normalizar. De hecho,
Match eso es lo que hace, normaliza los difractogramas. Entonces, cuando tú lo pasas por Match, Match es otro software que utilizamos para trabajar con resultados de difracción de rayos X, pero justamente eso es lo que hace. Match los normaliza de 0 a 1000, me parece. No me acuerdo, bueno, no me acuerdo si es de 0 a 1000 o de 0 a 100, pero automáticamente es lo que hace. Justamente para eso, para que tú puedas comparar los difractogramas. Entonces, en Origin, supongamos que no tienes Match, pero en Origin puedes hacer eso, puedes normalizarlo de 0 a 100, por ejemplo, y ya los puedes comparar entre sí, con fines justamente de comparación. Ujú, ujú. Ah, sí. Eso sí, ajá, acá nos preguntan en la parte de estadísticas, de trabajar estadísticas en una columna, si podemos determinar, o Origin nos puede decir cuántas partículas hay de 5 nanómetros, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas partículas hay de 10 o cuántas partículas hay de 3? Sí se puede hacer eso, pero eso se hace con la función del histograma, que lo vemos la siguiente sesión. Si quieren, empezamos la siguiente sesión con eso, con los histogramas. Un histograma, acuérdense, un histograma es una gráfica donde tenemos algo que se llama clases, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes definir una clase es de, no sé, de 0.1 nanómetro a 2, ¿no? Por decir algo. Y de 2, o bueno, de 0.1 a 0.99. De 1 a 1.9. Y entonces, en un histograma, con la función de histograma, sí, Origin te puede decir, ah, mira, todas estas partículas entran dentro de esta clase, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Tienes 5 partículas de 0.5, 3 de 0.8, y así, ¿no? Entonces, pero todas dentro de la misma clase. Y tú a Origin le puedes dar justamente, determinar cuál sea el tamaño de clase. Entonces, bueno, a lo mejor yo quiero una clase más grande, ¿no? Que sea de 0.1 nanómetro a 9 nanómetros, ¿no? Entonces también tú puedes darle a Origin esa opción, que el tamaño de la clase sea más grande o más pequeñito. Pero eso es con la función de histograma. Ujú. Sí, sí, dije. Ok. Ajá. Acá pregunta Itzel, dice, que cómo se puede normalizar con respecto a un valor distinto. Bueno, aquí podrías hacer dos opciones. Una es directamente con la función normalizar y hay una opción en la cual tú puedes personalizar ese valor, o bien con la función que les mostré, la de operaciones sobre columnas. Entonces tú puedes, voy al resultado, fíjense, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Vamos a hacerlo con esta. Voy a agregar una nueva columna. Entonces, no, perdón, acá, le das normalizar y aquí dentro de estas opciones debe de haber una opción que nos diga, eh, aquí está, dividir por un valor específico, ¿no? Supongamos que, justamente como pregunta Excel, ¿no? Yo quiero, bueno, utilizar otro valor que no sea el valor máximo, sino, no sé, aquí lo voy a dividir entre 0.5. Aquí abajo nos dice valor definido por el usuario. Entonces, supongamos que yo lo quiero hacer bueno, lo voy a hacer entre 0.8, 801. ¿Por qué entre ese valor? Porque es el primer valor que aparece aquí en la columna, para que vean el resultado, ¿no? Entonces le doy OK y listo, ya me generó esta columna. Justamente lo que hizo fue dividir todos los valores entre 0.801, que fue el valor que yo le definí. Entonces, bueno, aquí ya me dio 1 y de ahí para abajo, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es con la función que les dije de trabajar sobre columnas, ¿no? Aquí le doy clic a esta columna que generé, clic derecho, eh, a colocar, definir valores de columnas y le puedo decir, mira, toma la columna B y divídela toda entre un valor que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, 0.801, ¿no? Le damos OK y listo, ¿no? Entonces, igual, es lo mismo, ¿no? Me generó un perfil normalizado, pues, ya sea con cualquiera de las dos opciones. ¿De qué? ¿De qué dice? No sé si hay más preguntas.
pues, hasta aquí. Sí, entonces yo creo que dejamos hasta aquí. De todos modos, repito, si hay alguna cuestión que quisieran, algo puntual que quisieran preguntar o alguna función en particular en la que tengan duda, pues lo podemos atender, ¿no? Pero bueno, de mi parte, por hoy sería todo. Nos veríamos entonces la siguiente sesión. Muchas gracias, doctor. Muy enriquecedor escucharlo siempre. Recuerden que la próxima clase es el jueves a la misma hora con el mismo link y en el chat está el link para la asistencia. Recuerden que necesitamos el 75% de asistencia para dar su constancia. Y si no hay más dudas, sería todo por hoy.